La sublimación es un mecanismo de defensa en forma de desplazamiento en el que la carga se desvía hacia un objeto que tiene unos valores ideales. El individuo se enfrenta a conflictos emocionales y amenazas de origen interno o externo, canalizando sentimientos o impulsos potencialmente desadaptativos en comportamientos socialmente aceptables. Por ejemplo, deportes de contacto para canalizar impulsos agresivos. La sublimación no es más que una forma de satisfacción de una necesidad a través de un sustitutivo. Disculpa, ¿tienes problemas con tu función sexual? Sí. Mira, yo también, pero desde que empecé a tomar sublimación, cambió mi vida. Con este medicamento puedes desviar tus tensiones y pulsiones sexuales como actividades deportivas, ¿Actividades deportivas? bailar, ¿Bailar? leer ¿Leer? o cantar, cualquier otra actividad. ¿Cantar? Así que ve a pedirlas a tu farmacia más cercana. Definimos el desplazamiento como el mecanismo de defensa del yo por el cual la mente inconsciente redirige las emociones que nos producen una circunstancia hacia otro objeto, persona o situación. Con este mecanismo se separa el afecto considerado amenazante o doloroso y se asocia con otro objeto. Este suele ser neutro, pero que de alguna manera guarda alguna relación simbólica con el primero. ¡Ay, hazte para allá! Buenas tardes, alumnos. Antes que nada quiero aquí, disculpa, ¿tienes la necesidad de expresar toda tu ira hacia alguien más? Muy bien, el día de hoy les presento desplazamiento. Con este medicamento, chavos, lo que ustedes van a hacer es transferir todas sus emociones de manera grata. Inténtalo con ella, agrégala, anda, pues. Así es, así Siente es. mejor. Así es. Frecuente en la neurosis obsesiva, este es el mecanismo contrario a la represión. En él no se aleja de la conciencia lo que se considera amenazante o doloroso, sino que lo que se mantiene inconsciente es el sentimiento que genera. La persona aísla un pensamiento o un evento, rompe así sus conexiones con el resto de sus vivencias y evitando, por tanto, que forme parte de su experiencia significativa. Puede llegar a una ruptura con la existencia del individuo mismo. Hija mía, no sabes qué hacer con toda esa tensión. ¿Dios? No, soy yo el mismo sujeto de todos los comerciales. Te presento el día de hoy aislamiento. Poniéndotelo, aislarás todas tus vivencias de las que estás experimentando ahora. Inténtalo. Niño, es un comercial. Proyección. Este mecanismo de defensa del yo se conoce como el proceso por el que la persona coloca fuera de sí, en otra persona o cosa, sentimientos, deseos o características propias. De este modo, evita cambiar ese elemento de su conducta y o personalidad. Oye, ¿me prestas un lápiz, por favor? Mi plumón ya no sirve. Te sientes muy enojada y no sabes qué responder porque esta señorita anteriormente ya te ha pedido lápices y no te los ha devuelto. Sí. Genial, prueba este delicioso producto lleno de proyección ahora mismo y verás la diferencia. ¿Un lápiz? ¿Pero por qué es tan agresiva? O sea, sí, ni me dan ganas de, pues, prestártelo, ¿sabes? No. Pero... Introyección. Proceso por el que la persona coloca dentro de sí lo que en realidad está afuera. En este mecanismo de defensa, las amenazas del exterior se internalizan con el objetivo de intentar controlar su efecto en nuestra estabilidad mental. Por ejemplo, al introyectar a una persona y así creer que tenemos el control sobre sus actos, reduce la ansiedad que nos produce su alejamiento.
Entonces estaba contando que no me peleó para nada la vez pasada, pero al parecer... Michelle, tampoco me apaga el está teléfono. El día de hoy sientes mucha ansiedad porque lo del exterior no lo puedes controlar. Ujú, no me hace caso. Ya veo, prueba introyección edición limitada. Con estas pastillas tomarás el control. Ah. Sí, ya ves, apaga el teléfono. ¿Ves? Lo apago porque yo se lo dije. La anulación o reparación consiste en la realización de un acto determinado con el fin de anular o reparar el significado de uno anterior. Este mecanismo de defensa consiste en atribuir a otros y en general al mundo exterior motivaciones que se rechazan o no se reconocen en uno mismo. Al comparar pensamientos, intenciones, afectos o conflictos internos con los demás, justificamos nuestros propios deseos. Camila, ¿qué no usaste esa misma ropa ayer, güey? Ay, qué asco, Ay, bañate. no mames, con razón no te estaba el salón. ¿Ya te viste que no tienes ropa o qué? Pinche pobre. Qué asco. Para este tipo de comportamientos lamentables, la verdad, en casa te recomiendo anularlo retroactivamente. ¿Qué? Haz de cuenta que no pasó nada. Pégate eso. Ok. Bueno, pero sí seguimos siendo amigas, ¿no? ¿Sí quieren ir a mi casa el viernes? Sí, claro. La regresión es un mecanismo de defensa que consiste en regresar a periodos anteriores del desarrollo o a comportamientos antiguos, que eran más satisfactorios. Consiste en reproducir conductas, sentimientos, etc., típicos de periodos anteriores del desarrollo de la personalidad. Por ejemplo, repetir conductas infantiles en la edad adulta. Camila, te sacaste un 5. Échale más ganas la próxima vez, por favor. Con permiso, con permiso. ¿No sabes qué hacer ante esta situación? Te recomiendo aplicarte un poco de regresión. De esta manera actuarás como cuando eras un niño. Gracias. Pues ¿sabe qué? Yo voy a llamar a mi mami. Otro mecanismo de defensa es la represión, que es un proceso por el que un impulso o idea inaceptable se torna inconsciente. El individuo rechaza ideas, pensamientos y recuerdos para mantenernos en el inconsciente. Ejemplo, un niño vive un recuerdo traumático en la infancia y lo reprime de manera que con el paso de los años llega a olvidarlo y así evita enfrentarse a esa vivencia. ¿Sabes qué? Ay, Cami, ¿qué pasó? Tengo que contarte lo que pasó ayer con Enrique. Ay, adelante, dime qué pasó. No, antes de que le digas una sola palabra, necesitas ser miembro activo del Club Represión. Aquí te presento la tarjeta, es nueva presentación, por cierto. Llévala a todos lados. No, ¿sabes qué? Como que ya se me olvidó. ¿Ah, sí? ¿Segura? ¿Segura? Ay, luego me cuentas. La acción reactiva se define como el proceso por el que el impulso o deseo inaceptable es controlado por la exageración de la tendencia opuesta. Por ejemplo, en vez de contarle a tu pareja que has hecho algo malo para la relación, la colmas de sorpresas y regalos con tal de no afrontar la realidad. ¿Qué pasa, Cami? ¿Qué tienes? No, Mitch, es que le choqué el carro a mi novia ayer. Y no sé, ni siquiera sé si decirle, si no decirle, pues, o cómo decirle, porque, o sea, yo sé que está mal, pero no sé qué hacer. Lo más recomendable en estos casos es tomar un poco de agua de formación reactiva. Te la recomiendo. Bebe. Sentirás como que debes llenar con cosas llamativas a esa persona para que olvide su realidad. Hola, amor, ¿cómo estás? Ay, amor, ¿qué crees? Te compré una laptop. Ay, gracias, amor, pero... ¿Sabes? ¿y ¿No sabes también? Ay. Es que me dieron
me dieron un aumento y yo quería compartirlo contigo. Amor. De entrada, 400. Mis llaves para... No, pero ¿sabes qué? Mejor ya te doy todo. La verdad es que así está perfecto. Déjalo así, te las doy al rato, preciosa. Bueno, está... Vuelta contra sí mismo. La agresión contra el propio self es una forma muy especial de desplazamiento y se establece cuando la persona se vuelve su propio blanco sustitutivo. Usualmente se usa cuando nos referimos a la rabia, irritabilidad, la agresión, más que impulsos más positivos. La transformación en lo contrario y la vuelta contra sí mismo probablemente sean independientes del grado estructural psíquico alcanzado, y tan antiguos como los instintos, por lo que constituyen los mecanismos de defensa más primitivos empleados por el yo. A mí lo que hiciste estuvo súper mal, tienes que mejorar. Te recomiendo usar estos Kleenex de vuelta contra ti mismo. Así que ponte en contra tuya y cúlpate. Recuérdalo, cúlpate. Es que soy una estúpida, la verdad, ¿cómo se me ocurre hacer eso? La verdad, todo en este mundo es mi culpa. En lo contrario. Me gusta la idea de... Vuelta contra sí mismo. La agresión contra el propio self es una forma muy especial de desplazamiento y se establece cuando la persona se vuelve su propio blanco sustitutivo. Usualmente se usa cuando nos referimos a la rabia, irritabilidad, la agresión, más que impulsos más positivos. La transformación en lo contrario y la vuelta contra sí mismo probablemente sean independientes del grado estructural psíquico alcanzado, y tan antiguos como los instintos, por lo que constituyen los mecanismos de defensa más primitivos empleados por el yo. Es que estoy toda sucia y todo está desordenado y... Espera, ¿qué es esto? ¿El corrector del tipo raro? ¿Qué? Transformación en lo contrario. Corregir. Genial. Ya sé qué hacer. Voy a ordenar todo para que parezca que todo está bien por afuera, todo muy ordenado y limpio. So hold me ¿Qué pedo? ¿Vieron cómo se comportó el día de hoy? Estaba súper rara de que hablaba sola y así. Y luego de que productos y no sé, es como si yo, o sea, Me pegó. te pego. Se portó más extraña de lo normal, en definitivo, sí. in your automatic